Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este lunes 13 de junio del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con la dada de baja de alias Majin Buu. El ministro de Defensa Diego Molano confirmó desde Popayán que el abatido jefe de las disidencias de las FARC fue el responsable del homicidio de Breiner David Cucuñame, el niño ambientalista que murió en un ataque armado a comienzos de este año en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Escuchemos al ministro Diego Molano. Como el caso de Breiner Cucuñame, joven líder ambientalista de 14 años, o como el caso de Albeiro Camayo, líder indígena que también fue asesinado recientemente. Además, el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, expresó que alias Majin Buu realizaba reclutamiento ilícito a menores de edad y se encargó de varios homicidios de líderes sociales en el suroccidente colombiano. Precisamente hablando de líderes sociales, la policía en Popayán confirmó la plena identidad del cuerpo del líder indígena Misak, Jesús Antonio Montaño, quien fue reportado como desaparecido hace varios días y quien apoyaba la campaña de Federico Gutiérrez. Habla el ministro del Interior, Diego Palacios. Hay unos elementos probatorios que podrían demostrar que es la persona. Ahí también se está haciendo toda la investigación por parte de la Unidad Nacional de Protección si existía algún estudio, alguna situación de riesgo. Tengo entendido que sí había un estudio de riesgo que estaba avanzando, pero nuevamente, como lo dije ahorita, hay que dejar que la investigación avance. Hablamos ahora de noticias que tienen que ver con las elecciones porque el jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada, señaló desde Bucaramanga que respetarán los resultados electorales desde que no haya fraude. Además, confirmó que el pacto histórico pidió al Consejo de Estado que intervenga para que se contrate una auditoría internacional que vigile el conteo de votos. Vamos a aceptar los resultados, pero que claramente estamos en alerta máxima frente a que ese resultado sea total y absolutamente transparente. En la medida en que detectemos el más mínimo conato de fraude, actuaremos ante las autoridades. Por otro lado, el candidato Gustavo Petro aseguró desde el departamento de Yopal que espera dejar los estudios para una vía férrea que arrancaría en Nariño, iría hasta Los Llanos y terminaría en el Caribe, una propuesta 2.0 de su tren para unir el Pacífico con el Atlántico. Si el sueño de hacer una vía férrea desde Tumaco hasta el Atlántico, pasando por todo el territorio llanero, se pueda realizar en Colombia, yo dejaría los estudios completos de esa obra. Ojalá pudiéramos licitar su construcción. Por otro lado, los militares en retiro reaccionaron a la carta que envió Gustavo Petro en las que les propone varios programas con materia de salud, educación y vivienda. Consideran que los cantos de sirena son los que promete Petro porque algunas propuestas son difíciles de realizar y otras ya vienen implementándose. La ley del veterano puesta en marcha por este gobierno es una buena propuesta, es una buena solución que necesita, por supuesto, implementarse. No es con cantos de sirenas como nos quieren conquistar a los retirados, que necesitamos vincularnos a diferentes entidades de tránsito, de vigilancia, todo lo más. Eso es cierto y eso se ha venido trabajando desde hace rato, pero no pasan de ser eso, buenas intenciones. Mientras el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, está lanzando una advertencia a propósito de la posibilidad de que Gustavo Petro gane las elecciones. Amaya está pidiendo a los colombianos no legitimar la guerra sucia en las urnas. Es paradójico cómo el propio Gustavo Petro hable de un cambio cuando su campaña utiliza estrategias tan bajas y cae en lo mismo contra lo que hemos luchado durante años desde partidos alternativos. Mientras tanto, el ingeniero Rodolfo Hernández sigue haciendo campaña desde las redes sociales. En ella se refirió a la decisión de Angélica Lozano de anunciar su apoyo a Gustavo Petro. En un trino escribió: lo lindo de la democracia es poder seguir siendo amigos a pesar de las diferencias. A Angélica y a todos los colombianos, cuando vayan a votar el 19 de junio, lleven la cédula, la memoria y la conciencia. Por otro lado, planteó la necesidad de modificar las reglas de contratación en Colombia para evitar la pérdida de recursos. En medio de un Facebook Live, el exalcalde de Bucaramanga confirmó que para corregir lo ocurrido con el escándalo de centros poblados y garantizar la conectividad en todo el país, buscaría un mecanismo para poder pagar a los contratistas solamente cuando las obras estén funcionando, es decir, sin desembolsar anticipos. Pero buscar una forma de contratación, de pagar después de que empiece a funcionar, porque está comprobado que con las leyes de Colombia pagamos anticipos que nunca se revierten.
Obviamente las elecciones en Colombia dan mucho de qué hablar a nivel internacional. Desde Venezuela, Diosdado Cabello espera que el próximo domingo se respete el resultado electoral en Colombia, pues según él, en el pasado han ocurrido hechos que empañan la jornada. Escuchemos lo que dijo Diosdado Cabello. Alertamos sobre el desespero en un sector de Colombia de cara a las elecciones que son este domingo, la segunda vuelta, y bueno, que el pueblo colombiano decida. Ojalá que respeten los resultados de esas elecciones. Ojalá que no se les ocurra hacer trampas como ellos hacen normalmente. En otras noticias, la JEP decidió abrir un incidente de desacato contra Darío Acevedo, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo anterior dentro de las medidas de protección decretadas por esta jurisdicción sobre el guión del Museo Nacional de Memoria y la exposición Voces para Transformar a Colombia. En el año 2020, la JEP había ordenado proteger esta exposición en su totalidad al considerar que Acevedo había realizado algunos cambios. Dichas modificaciones, según las víctimas, negaban la existencia del fenómeno paramilitar en Colombia. Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica precisamente aclararon que esto no era cierto porque dada la complejidad del conflicto armado en Colombia debía hacerse más de una entrega sobre dicha exposición, por lo que con posterioridad aparecería ese apartado sobre el paramilitarismo. A pesar de esta aclaración, las víctimas consideran que sus propuestas no fueron incluidas o tenidas en cuenta en la elaboración del guión de la exposición, por lo que se estaban vulnerando sus derechos. Por otro lado, Azonal Judicial anunció un cese de sus actividades por lo que ellos consideran han sido los incumplimientos del gobierno con los trabajadores de la rama judicial. Habla el presidente de Azonal, José Freddy Restrepo. Desde los años 2015, 2017, 2019, incluso en el 2021, se firmaron acuerdos sistemáticamente incumplidos por el gobierno, por el Consejo de la Judicatura, por la Fiscalía General de la Nación. Y en información económica, tras una nueva asamblea extraordinaria del Grupo Sura, se definió la nueva conformación de la Junta Directiva. En los miembros patrimoniales, el Grupo Argos, en representación del GEA, se quedó con 2 puestos, con Jorge Mario Velázquez y Alejandro Piedrahita, mientras que los Gilinski estarán representados por Gabriel Gilinski Kardonsky y Ángela María Tafur. En cuanto a los miembros independientes, el Grupo Argos quedó con Jaime Bermúdez y María Carolina Uribe, y los Gilinski con José Luis Suárez. Con esto se confirma la salida de Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, de la Junta Directiva de Sura, pues ya no tiene el porcentaje accionario necesario para ocupar uno de sus puestos. En información internacional, el presidente Donald Trump dijo que la comisión que investiga el ataque al Capitolio en los Estados Unidos es una burla a la justicia. En una carta de 12 páginas, su primera reacción sustancial sobre los hallazgos de la comisión parlamentaria, el exmandatario de 76 años dijo que en vez de enfocarse en los grandes problemas del país, el panel liderado por demócratas era un tribunal ilegal que busca distraer al pueblo estadounidense del gran dolor que experimenta. Y en deportes, Australia clasificó al Mundial de Qatar 2022 al ganarle 5-4 a Perú en la definición por penales, tras un partido que terminó 0-0 en 120 minutos por el repechaje intercontinental entre la CONMEBOL y la Confederación Asiática disputado en Al Rayyan. En los penales, Australia fue más efectivo para lograr su 6ª clasificación al anotar 5 de los 6 cobros que ejecutó. Con la victoria, ahora se une al grupo D, donde se encuentran Francia, el defensor del título, Dinamarca y Túnez. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden darle clic a la campanita para futuras actualizaciones.